¿Cuáles dirías que son tres diferencias críticas y definitivas entre analizar con Excel y analizar con Power BI? Pues lo primero es que cuando usas Power BI creas un modelo de datos, te lo crea él automáticamente y tú lo puedes luego revisar basado en relaciones entre tablas. En Excel esto no lo tienes porque Excel funciona con tablas, con datos, los mismos que Power BI, pero no tiene un modelo de base de datos detrás. El segundo elemento crítico importantísimo es que es mucho más fácil crear un informe visual que haga que tus datos hablen cuando usas Power BI. Y sobre todo con esa característica maravillosa de Power BI que es que te permite filtrar por un cliente, qué ventas ha hecho, por una zona. O sea, son elementos visuales, objetos visuales se llaman gráficos, que en realidad cobran vida y tú vas moviendo. En Excel, montar todo esto es a mano y nunca lo tienes igual. Y el tercer factor crítico es precisamente que Power BI te permite reutilizar los datos, saber de dónde vienen los datos, actualizar esas fuentes de datos permanentemente, de manera que no hagas el ridículo típico de la gente que analiza con Excel, presentan información que ya es obsoleta. ¿Cuál dirías que es el verdadero problema de los informes visuales con KPIs? Los KPI, que son los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores clave de cómo va una empresa, típico indicadores, por ejemplo, volumen de ventas, ¿no? Para entendernos. Y con qué margen, ese sería otro KPI, qué margen general o qué margen particular por línea de negocio. Esos son KPIs, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema? Pues la incoherencia de los datos, que normalmente cuando haces un informe no te fías de la procedencia de esos datos, sobre todo en informes que hacen muchos cálculos intermedios. ¿Cómo evitarías caer en la trampa del diseño visual con gráficos muy chulos? Este es un error típico y conviene atajarlo desde el principio. La forma más fácil es no dejarse atraer por esa belleza de los gráficos, especialmente en Power BI y otras herramientas. ¿Cómo se hace eso? Con una libreta, escribiendo en el eje X qué datos quieres representar, sobre todo agregar, por ejemplo, poner clientes en el eje X, y en el eje Y, por ejemplo, número de ventas o volumen de ventas en dinero vendido a esos clientes. Ese sería el típico gráfico, ¿no? Eso lo píntalo primero en un papel y luego hazlo en el Power BI. Cuando un cliente no necesita los servicios de alguien como tú, Pues un cliente no necesita los servicios de alguien como yo, es decir, alguien que se dedica a analizar los datos y a sacar información que sirva para tomar decisiones, que ese es el objetivo de un Power BI, y decisiones que te ahorren mucho dinero o que te den a ganar mucho dinero cuando tú no tienes datos fiables, cuando no tienes datos curados. El concepto de data curation, de curación de datos, es muy importante aquí. Los datos hay que revisarlos, hay que validarlos, verificarlos, antes de pretender sacar inteligencia de negocio a partir de ellos. Esto es clave. ¿cuándo Power BI te va a obligar a hacer un trabajo extra? Cuando no tienes una base de datos detrás. Por eso lo interesante a veces es crear un ETL. ETL es una herramienta que significa extraer, transformar y cargar datos que te permite curar esos datos en una base de datos, todo eso automáticamente, y luego sobre esa base firme construir el Power BI. ¿Cuál dirías que es el error que cometen las personas que acaban de iniciarse con el Power BI? Meterse a tratar de hacer gráficos, informes, sin haber analizado antes esos datos. El error del novato es, por ejemplo, meter en campos de texto fechas, meter en campos de texto números, valores numéricos o incluso valores monetarios, sin darse cuenta de que luego cuando vaya a hacer una agregación de datos, eso le va a fallar. ¿Cuál dirías que es el error más habitual en usuarios que ya han utilizado o que serían de tipo y medio con este tipo de programas? Bueno, los usuarios de tipo medio lo que suelen hacer es cálculos intermedios. Por ejemplo, calculan un porcentaje de desviación, un porcentaje de margen, calculan una media, calculan un agregado de ventas acumuladas y luego eso cometen el error de ponerlo como columnas en su Excel grande que hacen y pretender que luego el Power BI lo saque de ahí información visual. Lo que hay que hacer es un modelo de datos de tablas simples
la tabla de clientes por un lado, la tabla de ventas por otro, la tabla de zonas, tiendas, áreas geográficas por otro, y unirlos por campos clave y dejar que el Power BI gestione el modelo. ¿Cuál dirías que es el error que podrían cometer usuarios que ya están en un Excel avanzado? Bueno, los usuarios de Excel avanzado tienden a hacer tablas dinámicas, tienden a hacer tablas tipo vista, donde juntan columnas de varias fuentes, y eso perjudica muchísimo la trazabilidad de los datos. En Power BI es mejor trabajar con un modelo de relaciones, como hemos explicado hace un momento, y dejar que el Power BI haga los cálculos. Hay todo un lenguaje que se llama DAX, DAX, en Power BI, para hacer esto, que te permite saber qué cálculos se hacen y con qué datos se están haciendo esos cálculos en todo momento. Y eso es mucho mejor que andar haciendo un trabajo previo que luego no sirve para nada porque te confunde. ¿Qué suelen hacer las empresas de tecnología y consultoras de digitalización y no sirve para nada? Pues hacen varias cosas, o hacíamos varias cosas, ¿no? Lo típico que hacen es montar un dashboard, un cuadro de mandos con KPIs, o sea, con indicadores que no le dicen nada al cliente potencial, al que quieres vender eso. Entonces, el cliente se ve atraído por ese cuadro de mandos, que suele ser muy visual, pero no entiende nada de lo que pones ahí. Y tú has hecho un trabajo tonto que no sirve para nada. La segunda cosa que suelen hacer es, esto es no escuchar al cliente, no entender bien su modelo de datos, no dedicar tiempo a investigar el modelo de datos que requiere ese cliente. Y entonces dicen, no, esto es muy parecido a la frutería o a la empresa de transformación de ventanas, de construcción de ventanas que hemos analizado antes de ayer. Y le va a venir igual, no sirve para nada eso. Y el tercer error es coger y para, digamos, impresionar al cliente, hacer rápidamente un prototipo de un informe en Power BI que se hace muy bonito y se quedan muy chulos, pero que realmente lo que va a hacer al cliente es confundirle. Porque encima ve datos que se parecen a los suyos, pero no entiende qué le están montando ahí. Insisto, el grandísimo error que todo el mundo comete es no escuchar al usuario. Vale, no es necesario que muevas tanto las manos, es moverlas, pero chill. Vale, gracias. Vale, tras el uso de Power BI, ¿en qué has cambiado de opinión? Pues mira, yo he cambiado de opinión en algo radical en este mundillo del análisis de datos, que es que pensaba que las herramientas open source realmente aportaban soluciones mucho más flexibles y sin compromisos con un fabricante. ¿Qué es lo que he visto? Que eso, que en teoría es verdad, en la práctica lo que hace es que exige mucho más trabajo de consultor caro, un consultor que tiene que hacer ese modelo de datos a partir de cero, pero sin la facilidad de la puesta del time to market, que es la puesta en producción. ¿Dónde está la clave? En que los proyectos se pongan en marcha muy rápido, con un retorno de inversión muy rápido, y ahí definitivamente Power BI es muy superior a análisis de business intelligence con herramientas de open source. De hecho, mi aprendizaje más profundo es que no hay que darle al cliente lo que pide, sino lo que realmente necesita. Y para saber lo que realmente necesita, hay que sentarse con él y ver cuál va a ser ese indicador clave que le va a dar un retorno tal que le permita a toda la empresa ir a otro nivel de estándares. Es decir, tendemos a ver dificultad en los datos, ver la dificultad que tiene analizarlos, ver la dificultad que tiene un proyecto de Business Intelligence y entonces bajar nuestros estándares. Cuando el mercado te está llevando a buscar márgenes donde antes pues no eras capaz porque no tenía la herramienta adecuada. Usa la herramienta adecuada. ¿Cuándo tiene sentido un proyecto de Business Intelligence? Cuando ya has empezado a utilizar Excel extrayendo datos de tu RP, de tu CRM, y has llegado a la parálisis por el análisis. Llega un momento que esas Excel que has hecho, donde tú has metido tus cálculos, donde has metido tus medias, donde has metido tus porcentajes, no consiguen relacionarse bien con el dato original. Es lo que te decía, de presentar datos obsoletos a la alta dirección de la empresa con gráficos incluso hechos en Excel de datos que ya no son válidos.
Power BI ahí es arrasador, es brutal, porque lo que hace es que actualiza el origen de datos y te permite, con ese modelo de datos que estamos hablando, de relación entre clientes, ventas, los artículos, los servicios que vendes, tener los datos al día permanentemente y encima poder compartirlos. ¿Cómo dirías que esta herramienta puede influir al factor humano? La herramienta del Power BI, cualquier herramienta que utilices, tiende a olvidarse del factor humano. El factor humano ya hemos visto antes el caso de los que analizan los datos, que tienen que realmente sentirse dueños de la herramienta, hay que involucrarles en el proceso desde el principio, pero además tienes el factor humano de personas que están en la empresa, por ejemplo, operarios, gente que trabaja en campo, gente que visita clientes, que les tienes que involucrar porque necesitas esos datos que ellos producen. Es verdad que lo puedes automatizar mucho, pero vas a seguir necesitando datos. ¿Cómo se hace? Lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Yo acudí a un concurso competitivo, un concurso público en una empresa municipalizada de gestión de agua potable en una ciudad top 10 de España. Era un proyecto interesante y iba con herramientas de analítica de datos, de Business Intelligence, iba con un buen sistema de captura de datos y no llegué al final del concurso, quedé excluido porque no aportamos una solución tan buena como la de el que ganó de gestión de mantenimiento de activos. Es decir, en una planta de tratamiento de aguas, de residuos de aguas, necesitan dividir, descomponer las maquinarias que tienen en puntos que se tienen que mantener. Por ejemplo, la bomba de aceite, por ejemplo, el sistema hidráulico o lo que sea, ¿no? Ahí nosotros no teníamos una solución tan buena como la de la competencia. Pero el caso es que al cabo de un tiempo pregunté que qué tal les había ido, que cómo les iba con esa herramienta que habían comprado, y resulta que me dijeron que no la estaban utilizando. ¿Por qué? Porque la gente que tenía que aportar datos en campo se negó a utilizar el sistema de captura de datos. No veían ninguna ventaja en ello, veían una pérdida de tiempo, les hacía terminar más tarde la jornada, se quejaron al sindicato y ahí se acabó el tema. Por eso, el gran error es no tener en cuenta el factor humano en todos los niveles